Hoy vamos a desentrañar uno de los tumores de mama más peculiares y a menudo malentendidos, el tumor Phyllodes. Prepárense porque vamos a hacer un recorrido muy claro y directo sobre su diagnóstico, su clasificación y, por supuesto, su tratamiento. A ver, ¿qué es un tumor que crece como una hoja? Suena un poco poético, ¿no? Pero el nombre, Phyllodes, viene del griego puyun, que significa, justamente, hoja. Y no es casualidad. Resulta que si lo vemos bajo el microscopio, su estructura celular se ramifica de una forma que recuerda a las venas de una hoja. Esa es la primera gran pista de que estamos ante algo diferente. Y para ponerlo en perspectiva, hablemos de su rareza. Es una de sus características más definitorias. Representa menos del 1% de todos los tumores primarios de mama. O sea, es súper infrecuente. Y eso mismo hace que su diagnóstico y manejo sean todo un desafío para los especialistas. Entonces, si hay algo que hace sonar las alarmas, es esto: la velocidad. A diferencia de otros bultos que pueden quedarse igual por años, un tumor Phyllodes puede, literalmente, duplicar su tamaño en cuestión de semanas o meses. Este es el principal signo de alerta. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es y por qué es tan rápido. Luego, nos meteremos en el gran dilema. ¿Es un Phyllodes o un fibroadenoma? Después, veremos su clasificación, que es clave. Pasaremos al tratamiento, con la cirugía como protagonista, y cerraremos con lo más nuevo, la genética detrás de todo esto. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a definir con precisión qué es exactamente este tumor y cómo suele presentarse. Técnicamente, se le define como una neoplasia fibroepitelial bifásica. ¿Y qué significa bifásica? Pues que tiene dos tipos de células: las epiteliales, que son las que forman los conductos de la mama, y las estromales, que son el tejido conectivo que da soporte. Y aquí está lo importante: es el crecimiento del componente estromal lo que realmente define el comportamiento de este tumor. Y con esto llegamos al que quizás es el mayor reto para los médicos: el tener que diferenciar un tumor Phyllodes de un fibroadenoma, que es el tumor benigno más común de la mama. A simple vista pueden parecerse muchísimo, pero la forma de manejarlos es radicalmente distinta. Miren, esta tabla pone las cosas en blanco y negro. El fibroadenoma, lento, pequeño y siempre benigno. El Phyllodes, rápido, usualmente más grande y, ojo, tiene todo un espectro que va de benigno a maligno. Pero fíjense en el tratamiento, es otro mundo. Con uno a veces solo se vigila. Con el otro hablamos de una cirugía grande para quitarlo todo con márgenes de seguridad. La distinción es de verdad crítica. El problema es que saberlo con certeza antes de operar es muy, muy difícil. Las ecografías y mamografías pueden ser confusas, y una biopsia con aguja, que solo toma una muestra chiquita, puede no dar en el clavo y fallar en capturar las zonas más representativas. Imagínense, hay estudios que dicen que la precisión de la biopsia puede ser tan baja como un 13%. Por eso, muchas veces el diagnóstico definitivo llega después, cuando ya se quitó todo y se analiza en el laboratorio. Bien, una vez que tenemos la confirmación, viene el siguiente paso, que es fundamental: clasificarlo. La Organización Mundial de la Salud los divide en 3 categorías, y esta clasificación lo es todo, porque define el riesgo de que regrese y qué tan agresivo debe ser el tratamiento. Como vemos aquí, la buena noticia es que la gran mayoría, casi un 70%, son benignos. Sin embargo, nos queda un tercio de los casos que caen en las categorías de borderline o maligno, y esos, claro, conllevan un riesgo mucho mayor y necesitan un manejo bastante más cuidadoso. Y aquí es donde el patólogo se convierte en un verdadero detective. La clasificación depende de lo que ve en el microscopio. Fíjense en las mitosis, que son básicamente células dividiéndose. En los tumores benignos casi no se ven. En los malignos la actividad es frenética. Lo mismo pasa con la atipia, que es qué tan raras se ven las células, y con la infiltración, o sea, si el tumor está invadiendo el tejido sano. Es como una escala de agresividad celular. Y esto nos muestra perfectamente por qué esa clasificación importa tanto. El riesgo de que el tumor vuelva a salir en el mismo lugar,
lo que se llama recurrencia local, salta de un 8% en los benignos a un 25 o hasta 30% en los borderline y malignos. Por eso, el control local es el objetivo número 1. Esto nos lleva de cabeza a la estrategia de tratamiento. Y aquí no hay dudas. El pilar, la base de todo, es la cirugía. Esta frase lo resume todo a la perfección. No se trata solo de sacar el tumor. Se trata de cómo se saca. La clave del éxito para que no vuelva es asegurarse de que los bordes del tejido que se quita, los famosos márgenes, estén completamente libres de células malas. Aquí vemos cómo se arma el plan de batalla. Para los tumores benignos, con tener un margen limpio ya está. Pero para los borderline y malignos, la cosa se pone más seria. Se busca quitar al menos 1 centímetro de tejido sano alrededor del tumor. Y es justo en estos casos de más riesgo donde la radioterapia entra en juego como un refuerzo para bajar todavía más la probabilidad de que el tumor regrese. Y para terminar, vamos a la parte más fascinante. ¿Qué nos dice el ADN de estos tumores sobre su comportamiento y qué podemos esperar en el futuro? La ciencia ya nos ha demostrado que la diferencia entre un filodes benigno y uno maligno no es para nada casual. Está literalmente escrita en su código genético. Es la acumulación de ciertas mutaciones lo que empuja el tumor por el camino de la agresividad. Esta línea de tiempo es genial porque lo explica paso a paso. Muchos tumores benignos empiezan con una mutación en el gen MED12, la misma que tienen los fibroadenomas. El salto a borderline suele ocurrir cuando muta el gen TERT, que básicamente vuelve a las células inmortales. Y la progresión final a maligno sucede cuando se rompen los frenos del genoma, como los genes TP53 y RB1. Y aquí está lo realmente interesante. Cada una de estas alteraciones moleculares no es solo un dato de laboratorio, es una pista valiosísima. Mutaciones en TERT o TP53 nos avisan que el pronóstico es peor. Pero, y esto es lo más emocionante, la activación de vías como PI3K o EGFR nos abre la puerta a futuras terapias dirigidas, medicamentos inteligentes diseñados para atacar justo esas vulnerabilidades del tumor. Y con esto cerramos. La gran pregunta que queda flotando es si todo este conocimiento genético nos permitirá por fin desarrollar tratamientos a la medida que puedan cambiar la historia de los casos más agresivos. La investigación sigue, y la respuesta podría, en un futuro, redefinir por completo el manejo de esta rara enfermedad.